Hola amigos, un día más con todos vosotros para contaros en un vídeo más cómo son los ángeles. ¿Os acordáis que era el tema del cual íbamos a hablar? Pero antes de comenzar este vídeo, voy a contestar algunas de las preguntas que me habéis hecho con relación a el vídeo anterior, si yo había visto alguna vez algún ovni. Bueno, pues sí, tengo que deciros que en 4 ocasiones sí que me he encontrado con ellos y, y he tenido contacto visual con ellos. La última, os voy a enseñar una fotografía porque fue hace unos 2 años viniendo de una charla que di en Albacete y veníamos una amiga y yo. Y había un cielo totalmente despejado, pero ellos se suelen esconder entre nubes que ellos crean para esconderse detrás y poder navegar durante el día sin ser vistos. Entonces, en un cielo, repito, completamente despejado, solamente 2 nubecitas pequeñas en forma de nave que se apreciaba perfectamente como la podéis ver aquí, en esta fotografía que os enseño, nos acompañaron a lo largo de todo el recorrido desde Albacete hasta aquí a la entrada de Alcoy, de mi pueblo. Con lo cual ahí ¡zing!, automáticamente las vimos retroceder y quedarse a la entrada del pueblo. Entonces hicimos esas fotografías que conservamos y hoy os la quería enseñar porque las guardo con mucho cariño, lógicamente. Pero es un poco para que sepáis que sí que hemos tenido contacto visual con ellos. Además, fijaros que no solamente nosotros. En una ocasión estaba en el hospital y bueno, estábamos de médicos por un asunto bastante grave y familiar y el urólogo que nos atendía, pues cuando ya se solucionó más o menos el tema, era el jefe de urología de aquí de Alcoy en aquella época y me llevó a su despacho y me dijo, habrás observado, Mavi, que yo no he puesto nunca impedimentos a los comentarios que tú me hacías con relación a esta persona que estaba enferma. Y le dije, es verdad, me llamaba la atención que los comentarios que yo le hacía, pues nunca ponía ningún problema. Y me dijo, yo creo en lo tuyo y en lo vuestro más de lo que te voy a imaginar, más de lo que te puedes imaginar. Es más, te voy a confesar que una vez mi mujer y yo somos cazadores y nosotros vamos a una zona donde suele haber siempre muy poca gente. Dice, y en más de una ocasión hemos visto naves pequeñas donde cabía uno solo, debe de ser como estas que os acabo de mostrar, y se bajaba un ser altísimo con una escafandra y iba cogiendo en una bolsita restos de hierbas y de cositas que iba guardando y después despegaba de la nave. Dice, mi mujer en una ocasión dijo, a este, como se decida atacarnos, verás. Y le dije, quédate ahí calmadita que ese no nos va a atacar. Dice, y la vimos en 2 ocasiones. Y mi pregunta fue, ¿cómo nos hacéis pasar a nosotros un poco por como que estamos un poco locos? Y vosotros sabéis, alguno de vosotros tenéis la certeza de que lo que estamos diciendo es verdad. Y la verdad es que me hizo un comentario que tenía toda la razón del mundo, este ser maravilloso, y que este era el urólogo de aquí, el jefe de urología de la residencia de aquí de Alcoy. Y me dijo, ¿tú crees que yo sería jefe de urología si yo cuento esto a alguien? Y le dije, pues no. Dice, por eso sé exactamente a las personas que se lo puedo comentar o que no se los puedo comentar. Y tenía toda la razón del mundo, pero bueno, os cuento esta anécdota para que veáis que a lo largo de mi vida no solamente he sido yo la que se ha encontrado con estos seres, sino que mucha de la gente con la cual yo he tenido relación o tengo relación también lo ha vivido. Y os contaré un día el caso que me pasó aquí en Alcoy cuando yo empecé a hacer radio con un tal Alfonso Matarredona, que fue
el fundador de los Testigos de Jehová de aquí de Alcoy. Y os contaré un día cómo fue la experiencia que él tuvo con estos ángeles, con estos seres, y cómo dejó la congregación, y posteriormente él cada 5 años hacía viajes en una nave real que lo recogían desde la Carrasqueta y nos traía mensajes a cada uno de nosotros, porque yo lo conocí a esta persona porque un día se presentó en mi casa, llamó a mi puerta y me dijo simplemente: este mensaje es para usted. Y a mí este hombre no me ha visto nunca, y además tenía la particularidad de que este hombre no sabía ni leer ni escribir. Y él escribía con una letra grande y me trajo un mensaje contándome todo lo que era mi vida y lo que yo había venido a hacer aquí y cómo iba a colaborar con esta persona. Además me contó cosas reales que yo no había contado nunca a nadie y que ellos me lo dijeron en ese mensaje. O sea que os puedo decir que evidencias, pruebas de que los ángeles y los seres que están al otro lado existen, y cuando tú sigues un camino correcto, os puedo asegurar que se manifiestan 1.000 veces para ayudarnos. Pero tenemos que saber quiénes son. Vamos a hablar de ellos y ahora os seguiré contando más anécdotas que son muy interesantes, porque a lo largo de mi vida no he tenido nunca ocasión, así he hablado siempre de los demás, pero no suelo hablar de mis experiencias personales, y os puedo asegurar que han sido interesantísimas y además algunas expectantes para contar. O sea que os puedo decir que lo que defiendo es porque lo he experimentado en mí, aparte de lo que he visto, pero en mí. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son estos seres? Bueno, los ángeles son simplemente energías celestiales. Son esos mensajeros de Dios aquí en la tierra. Yo cuando era pequeña, otra de las experiencias que os voy a contar, yo casi vivía en casa de mi tía, la hermana de mi padre, tanto como en mi casa. Y yo siempre jugaba en la habitación de mi tía en un armario que tenía con un espejo enorme. Y yo siempre me sentaba a jugar ahí. Hablaba sola. Yo tenía un amigo detrás de ese espejo. Los demás se quedaban escuchando, pero qué conversaciones tiene esta niña tan pequeña que es, pero cómo puede hablar así. Ellos creían que yo hablaba sola, pero no. Yo hablaba con mi amigo invisible del espejo. Un día, cuando tenía aproximadamente unos 9 años, 9 o 10 años, no recuerdo exactamente cuántos, pues un día llegué a jugar con él, como iba cada día, y no apareció. Fui al día siguiente, y al otro, y tampoco apareció nunca más. Esa fue la primera vez que yo me pregunté: ¿y qué hago yo aquí? ¿Es este mi mundo real? ¿Por qué estoy aquí? Y era una niña bien pequeña, pero al faltarme ese amigo que a mí me transmitía cada día esos mensajes a través del espejo, yo empecé a sentirme, fue la primera vez que me sentí sola, terriblemente sola aquí en la tierra. Pero nosotros venimos también con un ángel protector, cada uno de ellos. Estos ángeles protectores que vienen son seres que ya terminaron su misión aquí en la tierra. Ellos también tuvieron las reencarnaciones igual que nosotros y terminaron su misión, y ahora, cuando ya no tenían necesidad de reencarnarse más, eligen ayudar a otros seres también elevados más o menos, o que están intentando evolucionar y crecer, y los eligen para ayudarlos en su trayectoria, en su reencarnación y, lógicamente, para protegerlos aquí en la tierra. Lo que pasa es que tenemos un gran problema. Siempre los tenemos en paro. No tenemos costumbre de llamar a nuestros ángeles. ¿Será porque nos cuesta creer que realmente están ahí? Claro, ellos no pueden intervenir en nuestra vida si nosotros no los llamamos. Eso es algo que tienen total y absolutamente prohibido. Pero cuando tú los llamas, a través siempre de tu ser superior, crees en ellos y confías en ellos, os puedo asegurar que estos ángeles os ayudan 1.000
infinidad de veces a lo largo de vuestra trayectoria. Además, cuando nosotros tenemos un problema, esas voces, ese pensamiento primero que nos viene a la mente, es el pensamiento lógico del programa que tenemos incrustado y de la realidad existente que vivimos. Pero cuando viene esa corazonada que viene del fondo, del interior nuestro, esa es inequívoca. Esa es nuestra voz de los ángeles, la voz que nos habla y nos dice: no sigas por ese camino, sigue por ahí. Cuando una persona se dedica a una misión espiritual, esto es igual como el que tiene una empresa. Es decir, necesitas más ayuda, porque lógicamente ya no es atender tu propia reencarnación y tu propia evolución espiritual. Lo que hacemos es ayudar a otros a evolucionar también, a sanarlos y a que crezcan. Con lo cual, estos seres, pues no los tienen que ir, como en una empresa, cuando más grande es la empresa, necesitas más empleados. Pues aquí pasa exactamente igual. Cuando tú te dedicas a esa labor espiritual, te van enviando seres para que te vayan ayudando, que generalmente han sido anteriormente médicos en sus vidas terrenales, o psicólogos o psiquiatras, depende a la labor que tú realmente te vayas a dedicar en esta vida. Tenemos también otros ángeles que quizá nosotros ignoremos que son, y son los animales. Los perritos, por ejemplo, los gatitos, estos seres tan amorosos que nos acompañan, también son ángeles guardianes. Es un estado evolutivo más inferior al nuestro, pero también son ángeles guardianes y nunca tenemos idea de la cantidad de amor que pueden tener estos seres tan diminutos, pero que son fieles hasta la muerte. O sea, es muy importante que también sepamos que todos, yo tengo un perrito que lleva 16 años conmigo y no se separa de mí para nada, y es mi ángel guardián, es un ángel guardián que también tengo. También existen otros ángeles guardianes que fueron familiares nuestros. Es decir, que anteriormente fallecieron antes que nosotros, como pueden ser padres, abuelos, hermanos o seres muy cercanos y muy queridos. Ellos muchas veces, cuando desencarnan y pasan revisión a lo que han hecho en su vida, pues quizá analicen que a lo mejor no lo han hecho todo lo bien que deberían contigo, por ejemplo, o con alguien de tu entorno. Y entonces, o a lo mejor te querían tantísimo que les duele separarse de ti. Con lo cual, una vez que ellos han pasado los primeros escalones en el despertar de su conciencia y se han dado cuenta quiénes son, qué hacemos aquí y por qué estamos aquí y cuál es el motivo de nuestra reencarnación, entonces ellos eligen pues ser el guardián o el protector de ese familiar que tanto amaban o que tanto querían. Pero es importante que sepamos que ese ser, ese familiar, todavía no está lo suficientemente evolucionado como para llevarnos por el camino espiritual que nos lleva un ángel que en un momento determinado se nos designó cuando nacimos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lógicamente sigue siendo imperfecto, a pesar de que en este momento pertenece al lado de los que están en otro plano de conciencia. ¿De acuerdo? Bien. No sé si habéis visto la película de Nuestro Hogar, pero es una película que define muy bien quiénes somos y cómo es la muerte. O sea, por qué proceso pasamos cuando lo pasamos como por un pequeño hospital en el cual, pues eso, se nos despierta la conciencia y se nos hace saber en realidad qué hacemos allí, qué hacíamos en nuestra vida
y los errores que hemos cometido mientras hemos estado en ella. Cuando yo hablo con jóvenes, muchas veces en las charlas o en las conversaciones que tenemos, me suelen decir: ay, nosotros comunicamos con los ángeles a través de la tabla de la Ouija. ¡Qué horror! ¡Qué espanto!, yo les digo. No sabéis bien el error que estáis cometiendo. La tabla de la Ouija simplemente es un portal que nosotros abrimos cuando creemos invocar a un familiar muerto, a nuestro ángel de la guarda o a quien en ese momento se nos pase por la cabeza que deseamos tener un contacto. Cuando abrimos ese portal, ahí puede entrar cualquiera, que se puede hacer pasar por ese ser, por ese familiar, por ese amigo o por quien vosotros queráis. Os puede confundir de tal manera que además os puede liar y llevaros por un camino que no es el correcto. Yo tuve 2 hermanas que acabaron suicidándose las 2, una con 18 y la otra con 20 años de diferencia. Pero entre ellas hubo un año. La primera, después de esa tabla de la Ouija, ya cuando me llamaron, ya no tenía solución porque yo me enteré después de suicidarse la segunda. Luego ya supimos el porqué cuando buscamos la causa. La primera oía voces que la llamaban, que tenía que hacer una misión, y se lo contaba a su hermana. Cuando primero se suicidó la mayor y la otra decía que oía a su hermana que la llamaba y le decía: vente conmigo, que te necesito, que tenemos que estar juntas y que tenemos que hacer aquí un trabajo las 2 juntas. Y acabó al año justo suicidándose la segunda. Imaginaros qué palo para esa pobre madre. Pero esto es lo que tiene la tabla de la Ouija. La tabla de la Ouija generalmente, y tal como estamos ahora, quienes menos entran son seres positivos, familiares o personas o seres a los cuales nosotros invocamos con toda la buena voluntad del mundo, pero que ellos en realidad no la tienen. Y lo malo que hacemos es que nosotros invocamos, jugamos, llamamos, pero luego, cuando se termina el juego, nos hemos divertido o hemos hablado, fíjate qué emoción, hemos hablado con alguien que nosotros creíamos o pensábamos, pero luego nos marchamos, nos levantamos de la mesa y no cerramos esa sesión, ese portal. ¿Qué pasa? Ese ser se queda ahí. Tú le has molestado, tú lo has sacado de su lugar y ahora no lo devuelves a él. Con lo cual, si es un ser bastante negativo y que tiene bastante mala intención, lógicamente empieza a llamar tu atención, que fue lo que le pasó a estas chicas, y a decir: tú me has molestado, pero ahora te voy a molestar yo a ti y ahora vas a saber quién soy o quién no soy. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si abrimos una sesión es cerrarla y devolver a ese ser al lugar de origen de donde los trajimos. Porque, repito, cruzan portales dimensionales. Pero, ¿quiénes son la mayoría que cruzan esos portales dimensionales? Pues arcontes. La palabra arconte significa gobernante. Y esto se hace referencia a los magistrados que ocupaban los puestos más importantes del gobierno de la antigua Grecia. Los arcontes son los sirvientes de los reptilianos y de los dracos. Son los que ellos utilizan para robarnos nuestra energía, para mantenernos constantemente en un estado de sufrimiento. Son los encargados de que tengamos constantemente miedo, de que tengamos ansiedad, temor, se colocan en nuestras mentes y solamente son capaces
de generar pensamientos negativos, pero es que ellos se alimentan de esa energía que nos generan. Cuando nosotros invocamos a estos seres a través de la Ouija, estamos abriendo portales enteros para que ellos crucen, para quien quiera pasar por él. Pero estos arcontes son seres sin alma que suelen vivir 1000, 2000 y hasta 3000 años, pero son los encargados de tenernos aquí, prisioneros, sobre todo en nuestras mentes. A veces cuando estas personas que llegan a tener estas obsesiones tan tremendas que no pueden pensar nada más que en una pena, en una desgracia, en un ser, en cualquier cosa, os puedo asegurar que sus mentes están ocupadas siempre por estos arcontes. Cuando no cerramos ese portal dimensional, en la casa donde se suele hacer esa sesión, es donde ellos se quedan instalados. ¿Para qué? Pues lógicamente, como decía antes, para llamar la atención y decirte, bueno, tú me has molestado, me has sacado de mi lugar, ahora sufre las consecuencias, que para eso estoy aquí. Entonces, el arconte es un ser que no es inteligente, pero es muy astuto. Está adiestrado para ser astuto, porque ellos no son seres inteligentes. Ellos solamente son, como decía, los servidores de lo que son los reptilianos. Pero su misión simplemente es alterar al ser humano. Para llamar a nuestros ángeles, solamente necesitamos creer en ellos. Llamarlos con amor y con sinceridad. Y os puedo asegurar que incluso en los momentos más difíciles, ellos nos ayudan. Acordaros que estamos dominados por falsos dioses, como os he dicho en vídeos anteriores. La Biblia es un libro que ha sido siempre manipulada por muchos y nos habla de esos falsos yahvés o de esos falsos dioses de la antigüedad que también nos han confundido a lo largo de toda nuestra vida, y apoyado por las religiones, por supuesto, porque les interesaba manipularlos y que nosotros creyéramos en ello. Pero esos yahvés, esos dioses, no tienen nada que ver con nuestro Dios creador. Por eso ellos elegían a las mujeres más hermosas de la humanidad del planeta y entre ellos generaban o engendraban seres diferentes, de diferentes razas, que es lo que se creó aquí. Por eso aquí convivimos razas tan distintas y diferentes, pero los principales progenitores fueron esos dioses. Yo nunca me pude imaginar que un Dios amoroso obligara, por ejemplo, a Abraham a tener que matar a su hijo para poder demostrarle el amor que tenía o que él era fiel. Los que somos padres o madres, no se nos ocurriría nunca, padres o madres normales, porque con lo que hoy hay es diferente, pero padres o madres normales no se nos ocurriría nunca, por mal que fuera nuestro hijo, ponerle en esa prueba. Tampoco puedo entender que se mantenga a lo largo de miles y miles de años una guerra indefinida por una tierra que fue prometida y que sin embargo siguen peleando por ella porque nunca llegó. En la actualidad, estos que la reclaman y que le quieren y que se han hecho los dueños junto con esta nobleza negra que os contaba y estos reptilianos, que pues son los judíos sionistas, que en realidad toda la nobleza negra
son judíos sionistas. Los judíos sionistas nada tienen que ver con los otros, con los ortodoxos, que esas son gente de paz, son gente tranquilita que no quiere ningún conflicto ni problemas. Pero estos judíos sionistas en realidad no son ni los verdaderos israelitas. Son gente que fue introduciéndose allí y que poco a poco se fue haciendo dueño del lugar hasta que realmente lo reconocen o quieren que se les reconozca como suyo. Pero esa es la pelea. ¿Por qué tantas guerras por una tierra cuando el planeta es tan hermoso y tan grande y tenemos tantos y tantos lugares? El otro judío, el ortodoxo, todavía sigue llorando en el Muro de las Lamentaciones. ¿Y sabéis por qué lloran? Lloran por la destrucción del templo de Jerusalén, de Salomón, que ellos pretenden volverlo a reconstruir otra vez tal y como estaba en un principio. Ese es el sueño de los judíos ortodoxos y por eso lloran todavía en el Muro de las Lamentaciones. Pero también tenemos otros ángeles que son hermanos nuestros, que viven en otros lugares, que son los que nos están ayudando en este momento a controlar toda esta locura que está pasando en el planeta, de los que quieren controlar la totalidad de él y la totalidad de la humanidad y convertirnos en esclavos con ayuda de la inteligencia artificial. Si observáis, desde que ocurrió esa falsa virus, todo sucede a una velocidad increíble. Va muy, muy a prisa. Quieren conseguir su objetivo ya. Quieren quitarnos el dinero, quieren aprender, soltar a todas las razas, mezclarlas con el multiculturalismo que ellos nos dicen. Bueno, el delincuente está en la calle y el honrado está en la cárcel. Los políticos son corruptos que ya no se esconden en absoluto y hay una marea increíble de maldad extendiéndose a lo largo del planeta, intentando y tratando de contaminar a toda la humanidad con esto que nos están trasladando aquí. Pero hay algo que tenemos que empezar a despertar y tenemos que darnos cuenta. Hay gente que cuando hablas con ella o ellos de lo que está pasando o de lo que está sucediendo, dicen, pero como vamos a entrar a la quinta dimensión, pues esto ya Dios nos ayudará. A ver, no nos vamos a equivocar, amigos. Haremos un vídeo con relación a esto, pero hoy lo voy a hablar un poquito en rasgos algo generales. La quinta dimensión no es ningún lugar físico. Es un estado de conciencia. El estado de conciencia al cual estamos llegando ahora los que han despertado y se están dando cuenta que todo, absolutamente todo lo que hemos vivido hasta ahora y lo que nos han contado es una absurda mentira y trola para que nosotros no sepamos el poder tan increíble que tenemos cada uno de nosotros y que tenemos que empezar a utilizar. Eso de yo me mantengo aquí porque yo tampoco me meto, no me involucro en nada. Perdona. Donde tenemos que vivir los de quinta dimensión es aquí en la Tierra. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que salvar nuestro planeta, que lo quieren destruir estas élites, quieren destruir a nuestra madre Tierra y tenemos que luchar cada uno desde el lugar donde esté, cada uno desde la situación en que se encuentre, pero tenemos que defender nuestro hogar, el lugar donde vivimos, porque la Tierra sí es cierto que se está dividiendo en dos, pero lo que está pasando es que ya tenemos que tomar partido o por los negativos o por los positivos. Ya no podemos estar en medio. Si me conviene más me quedo aquí y si me conviene menos me voy allá. Eso ya no vale, ¿vale? Ahora tienes que ser o estoy a la izquierda o estoy a la derecha y no hablo de partidos políticos ni muchísimo menos. Hablo de la luz o de la oscuridad. Esto es
realmente lo que tenemos que empezar a pensar, con lo cual aquí nos tenemos que involucrar todos y tenemos que empezar a despertar todos. Hay una cosa que tenemos que tener clara. Va a morir muchísima gente. Esto es algo que lo tenemos que tener claro. Pero ahora lo que estamos librando, y que ellos saben, porque estos oscuros solamente tienen de tiempo hasta el 26. En el año 26 su tiempo se acaba. Por eso tienen tanta prisa en destruirnos, porque no les queda tiempo. Ellos, con la frecuencia con la que está subiendo la Tierra, ya no pueden vivir allí. Tendrían que retroceder en el tiempo y empezar otra vez a vivir desde años atrás, porque la línea del tiempo del 26 ya no la pueden cruzar, porque ellos no aguantarían esa frecuencia tan elevada que está adquiriendo el planeta, y la humanidad que quiera vivir en él también tiene que subir esa frecuencia, si no, tampoco podrá sobrevivir en él. Se quedará en la tierra de los negativos, en la tierra de los esclavos, en la tierra de los de siempre. Pero los que queremos despertar y los que queremos vivir en libertad, en un mundo libre, en el cual a mí no hace falta que ningún político me diga lo que está bien y lo que está mal, porque yo lo tengo en mi conciencia y encima se coma mi sueldo y mis impuestos. Tampoco quiero vivir trabajando 20 horas al día por un mísero sueldo de 1.000 euros, mientras que ellos viven como marajás con yates y con eso. Esto es algo de lo que vamos a hablar otro día, de la futura humanidad. El dinero va a ser abundancia para todos. Ese que nos han enseñado siempre, de que la pobreza, las religiones nos han enseñado que simplemente cada vez contra más pobre eres más noble y eres mejor. Y eso es mentira. Todos nacemos con derecho a la abundancia. Nacemos con derecho a vivir, o solamente tienen que vivir ellos. ¿Y nosotros qué? ¿Verlos cómo disfrutan? ¿Las clases y sus élites? Pues no, estáis totalmente equivocados. Todos vamos a disfrutar en esa abundancia, en ese futuro, de esa gran abundancia, de esa salud, de ese bienestar y de todo esa buena vida que nos merecemos, porque Dios es luz. Dios tiene todo eso, y si nosotros somos hijos de Él, tenemos que disfrutar de todo lo que tenemos. Otra cosa son los de Yahvé, los hijos de ese Yahvé, que les ha interesado que nosotros no despertemos y seamos esclavos el resto de nuestra vida, porque si despertamos, automáticamente los podremos vencer. ¿Cómo los vencemos? Sabiendo quiénes somos, no teniendo miedo. No hay que tenerles miedo, ni muchísimo menos, pero tampoco hay que dejarles que hagan lo que les dé la gana. Ahora pretendían podar los árboles en esta fecha, ahora de junio. ¿Qué vais a mutilar también a los árboles? Menos mal que la gente ya se está plantando y diciendo de eso nada. Aquí no se hace nada. Pensar una cosa, para pasar a esa quinta dimensión, tenemos que pasar la cuarta. ¿Y cuál es la cuarta dimensión? La batalla que estamos librando ahora. Ese portal de Orión que estamos cruzando, donde todos ellos están en esa puerta impidiéndonos que podamos cruzar a esa quinta dimensión. ¿Cómo lo vamos a cruzar? Sabiendo quiénes somos, manteniéndonos firmes y sabiendo que nuestro Creador y nuestros ángeles siempre están aquí con nosotros. Por lo tanto, no nos vale el que digamos, es que yo no tengo ganas de meterme en líos, es que hay guerreros en este momento, yo soy un mínimo, además por la edad ya creo que puedo guerrear menos, pero hay ahora mismo gente muy valiente, y sobre todo hablo de mi país, en nuestro país, en España, que está peleando ahora mismo por derrocar a todos estos seres oscuros que pretenden controlar y que han adelantado mucho, pero que van a caer todos, tenerlos claro. Y ahora, para terminar, sabéis que no me gustan hacer vídeos muy largos. Voy a contaros una historia de cómo mis ángeles de la guarda, voy a contaros dos. Una, cómo influencia en un momento determinado tu ángel de la guarda en un momento de gran peligro, y otra, cómo un espíritu familiar puede de alguna manera también influenciar en tu vida, que es otra experiencia que yo viví con una paciente mía.
La mía es, veníamos mi padre, mi marido y mi hijo y yo, veníamos de vacaciones de mi pueblo y eran las 4 de la mañana y me había cruzado varias gasolineras porque tampoco todas están abiertas y no llevaba gasolina para llegar, por lo cual digo, de esta gasolinera no me puedo pasar. Y sabes que la gasolina hay unas que tienen un carril de entrada y un carril de salida. Bueno, pues yo digo, me sabe mal, lo siento, pero a las 3 de la mañana supongo que no habrá nadie y me entro por el carril de salida. Cosa que hice mal, pero lo hice porque no podía llegar a la otra gasolinera, no llevaba gasolinera para más. Y en ese momento, cuando ya estamos a mitad del carril, un tráiler impresionante, a una velocidad increíble, venía directo a nosotros. Y el carril era justito para un vehículo, no cabía más. El resto era un desnivel grande que había en cada lado del camino. Nosotros veíamos que las luces se acercaban, yo no podía más, voy a meter, aquí marcha atrás, no puedo, el coche ya no me daba tiempo además a recorrer todo el camino a la velocidad que venía el camión. A ver, tontos de nosotros que en ese momento se te ciega la vista de tal manera que no te paras a pensar, bajamos a ver el coche y si se lleva el coche, pues que le den al coche. Pero nosotros nos salvamos, no se nos ocurre. Se nos ocurre cogernos y abrazarnos, cerrar los ojos y yo en ese momento pido a mis ángeles de la guarda y a mi Padre Celestial. Yo soy a nuestro Padre Celestial y le digo, por favor, si tenemos que quedar aquí, pues bueno, que tengamos un momento rápido, que caigamos todos y si no, pues nada, las luces del camión se acercaban a velocidad, nos miramos unos a otros, pero ya nos cerramos los ojos y en ese momento el coche hace clic, clic, la marcha se pone marcha atrás, el coche gira, echa marcha atrás y en ese momento pasa el camión que mueve el coche, lo mueve todo. Nosotros con los ojos cerrados mirando. Y cuando pasó el camión, abrimos los ojos y dijimos, uy, ¿qué ha pasado? ¿Estáis todos bien? Sí, estamos todos bien. En ese momento voy a abrir yo la puerta del coche para salirme, iba conduciendo yo, y me doy cuenta que el coche estaba en el aire. En ese momento, clic, clic, se vuelve a poner la marcha, el coche hacia adelante, ¡pam!, y suavemente se coloca en el camino. Es una experiencia real que nosotros vivimos. Gracias, porque cuando no es tu día y no es tu momento que te tienes que marchar, os puedo asegurar que siempre hay una mano salvadora que te evita el peligro. Porque cuando yo me bajé del coche que ya se puso en el camino, dije, por aquí, este trocito no puede haber pasado ese tráiler tan impresionante. Pues pasó que casi nos iba por el aire, pero alguien movió ese coche, lo mantuvo en el aire hasta que el camión pasó. Esa es una anécdota mía personal, pero estando también en una consulta, concretamente en Tomelloso me pasó, pues me llevan una chica que hacía 3 años que no podía andar. Iba en una silla de ruedas. Cuando me lleva, me da su expediente médico, no había nada que clínicamente justificara que esta chica estaba en la silla de ruedas. Con lo cual, no entendía qué pasaba. Yo cuando algo no entiendo y una persona se me pone delante y no se empieza a contarle, cuéntame tu vida. ¿Qué pasó con tu vida? Cuéntamela. Y empieza a contarme, bueno, pues que había tenido una infancia muy triste, porque su padre bebía mucho, pegaba mucho a su madre, y bueno, habían sufrido muchísimo, la madre también estaba enferma de cáncer, y bueno, y el padre, pues nada, les había hecho la vida bastante difícil. Y yo le pregunté, ¿qué pasó con tu padre? Bueno, pues nada, mi padre se cayó un día y se hizo una herida en una pierna, se le encangrenó y le tuvieron que cortar la pierna. Esta chica, lo único que pasó es que un día iba andando, se le doblaron los pies así, ¡pum!, y automáticamente cayó al suelo y nunca más pudo volver a andar. Los pies los seguía teniendo torcidos. Y le digo, ¿y qué pasó después? Pues nada, mi padre siguió viviendo, se le encangrenó la otra pierna y le tuvieron que cortar la otra pierna. Y yo le pregunto, ¿la silla de ruedas que utilizas y que te has dejado fuera porque en el despacho no cogía, que era muy pequeño?
no será la que utilizaba tu padre. Y me dijo, pues sí. Ya supe automáticamente lo que pasaba. Esto es cuando un espíritu familiar nos puede perturbar. Cogí una hoja en blanco y le di un bolígrafo. Y le dije, pon el bolígrafo así como si tú escribieras. Apoya solamente la mano en la hoja de papel y espera. ¿Cómo se llamaba tu padre? Y me dice, mi padre se llamaba Antonio, no me acuerdo. Le dije, a ver, Antonio, si estás aquí, manifiéstate. Y empieza la hoja del boli. Tiqui, 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 tiqui. Y le dije, ya está, ya sé lo que te pasa. ¿Tu padre no se ha enterado que está muerto? Está sentado encima de ti. Él no sabe que ha fallecido, porque, a ver, tenemos el concepto de muerte, de que cuando morimos, pues nosotros nos vamos a quedar dormidos y ya no oímos nada, ni vemos nada, y estamos totalmente equivocados. La muerte no existe, tú no dejas de ver ni de oír un solo instante. O sea, automáticamente los demás no te ven a ti. Tú empiezas, o estás oyendo lo que los demás dicen de ti y les contestas, le dices, oye, pero que estoy aquí, oye, pero no me... Pero nadie te ve. Entonces, el que estás desorientado eres tú, porque dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora dónde voy? A pesar de que todos vemos que alguien en ese momento de la muerte viene a por nosotros. Pero como este señor estaba en las circunstancias que estaba, porque era alcohólico, pues entonces él no llegó a detectar ni tan siquiera que alguien venía por él, con lo cual él se quedó en el mismo lugar donde estaba. Habló un momento con él, le estaba diciendo te quiero mucho, le decía a través de la escritura automática, y llega un momento que le digo, lo siento, pero la energía se me apaga y te tengo que elevar. Y le digo, Antonio, ¿tú sabes que estás muerto? Y me dice, ¿cómo? Le dice a través de ella, y me habla, yo los escucho telepáticamente. Y me dice, ¿cómo voy a estar muerto si yo estoy hablando con mi hija y estoy hablando aquí con vosotros? Ya, pero tú estás muerto. Lo que pasa es que tú no te has dado cuenta, tú no sabes que el concepto de muerte que tienes estás equivocado. Digo, mira, yo te voy a mandar un hermano, además lo mando, uno de mis ángeles, y te vas a levantar de donde estás, de encima de tu hija, te vas a levantar y te vas a poner al lado, verás cómo tu hija se puede levantar. Al final lo convenzo, por no hacer más largo el vídeo, y le digo, venga, Emma, levántate. Y dice, yo no puedo andar, apóyate en la mesa y levántate. El marido la va a coger, le digo, no la cojáis nadie, dejarla, se cae, pues si se cae la cogemos, déjala. Claro, aquella se apoya en la mesa, poco a poco, hasta que con un esfuerzo se levanta y los pies hacen ¡pum! Se ponen rectos. Dice, ¡ay! Se me acaban de poner los pies rectos. Pues sí. Y le dije, bueno, dirígete a la puerta. Claro, una persona que llevaba 3 años sin andar, os puedo asegurar que más de media hora tardó en andar 25 pasos. Tenía que incorporarse. Pero aún así tuvimos la paciencia de esperar. Pero ya cuando ya empezó a dar el primer pasito, otro pasito, y se dirigió a la puerta. Y abrió la puerta, que estaba la sala de espera así. Y la vieron caminar cuando la silla de ruedas estaba fuera. Se organizó una allí increíble que me tuve que venir por la noche, porque a pesar de que les expliqué y les dije que aquí no hay milagro que valga, es decir, que esta persona no tenía ningún problema físico que le impidiera andar. Era su padre el que estaba aquí con ella, que era el que le impedía que se moviera. Eso la gente no lo puede entender. Entonces, ¿qué pasó? La chica cogió y andó, se fue a andar 4 kilómetros esa noche, ella ya, y a los 15 días se fue a vendimiar. Pero cometió un error. Y es que ella, verse tan contenta, no se dio cuenta que el problema que tenía nunca regresó ni a decirme gracias, ni a decirme cuánto te debo siquiera, porque por la consulta. Nada, pero eso es lo de menos. Pero a mí me levantan 3 años de una silla de ruedas y os puedo asegurar que el primer abrazo pues es para la persona que esto. Claro, no dio tiempo a elevar a su padre, no dio tiempo a que a ella, que eso vamos a hablar el próximo día, de las enfermedades que causan las roturas de las capas áuricas. Ese va a ser el próximo tema que vamos a hacer, porque hay muchísima gente con depresiones, muchísima gente con unas enfermedades que lógicamente mentales increíbles, que están medicadas hasta más no poder y que el único problema que tienen es rotura de capa áurica.
ni más ni menos, pero eso lo voy a explicar en otro vídeo, hoy no. Pero lo que quería decir es que esa chica, al no cerrarse la capa úrica, su padre había hecho un socavón así, pues de estar tanto tiempo viviendo con ella. Pues cuando sale su padre, si ella esto no se lo cierra, entra uno, otro, y a los 15 días estás exactamente igual. Pero esto es algo que a veces nos ciega tanto el... no sé cómo calificarlo, porque la verdad es que lo he pensado muchas veces y no he encontrado nunca un calificativo para una acción semejante. Y no lo voy a hacer. No voy a juzgar absolutamente ni a nada ni a nadie, cada uno sabrá sus razones, su motivo y su porqué. Amigos, estas las historias que os he contado hoy y creo que nos hemos alargado un poquito más de lo normal, de lo que hacemos los vídeos normales, pero creo que era lo suficientemente interesante las historias que os acabo de contar como para habernos recreado un poquito más en ellos. Acordaros, el próximo día hablamos de capas áuricas. ¿De acuerdo? Un besito y que tengáis una maravillosa semana. Dios os bendiga a todos.